serie de podcast titulado Analizando el mundo de los objetos, un espacio dedicado a entender aquellos objetos que nos rodean, los cuales responden a dinámicas de consumo e intercambio en la sociedad. Durante las sesiones anteriores hemos estado trabajando alrededor de la historia del consumo y de la cultura material. Nuestro invitado de la semana pasada, David Hernández, nos recordaba las implicancias de situarse desde cierta postura metodológica para estudiar un objeto y su consumo en una sociedad. A partir de los postulados de Rosemary Joyce sobre cultura material y materialidad, la semana pasada conversamos alrededor de estas dos posturas. David explicaba que en tanto que la cultura material se centra en el estudio de los objetos producidos por el artificio humano, esto con la finalidad de externalizar identidades para la formulación de conceptos compartidos, el concepto de materialidad critica la dualidad sujeto-objeto. Este vuelco metodológico da un reconocimiento a la agencia del objeto, es decir, ya no es solo el ser humano quien define las funciones que el objeto va a cumplir, sino que el objeto, al llegar a una sociedad, puede configurar nuevas formas de uso, diferentes a las que estaban planificadas para él. En otras palabras, los objetos pueden actuar de manera inesperada a cómo fueron o para qué fueron creados. Cada postura presenta sus fortalezas y debilidades, las cuales, nos explicaba David, debe tener claro un investigador al momento de pretender hacer una investigación alrededor de un objeto. Este pequeño feedback nos sirve de base para comenzar con nuestro tema de hoy. A razón de lo comentado el podcast pasado, hemos recibido muchos comentarios en el que los oyentes nos piden que diéramos ejemplos que abarcaran a mayor profundidad estas posturas metodológicas. Hemos elegido, para la sección de hoy, trabajar alrededor de un objeto que despertó en mí gran curiosidad, la marimba. Buscando información para este podcast, me encontraba con la constante de que este instrumento ha sido altamente estudiado, pero en su gran mayoría las investigaciones se refieren a los siglos XX y XXI. Y estas investigaciones giran en torno a la marimba como un instrumento enfocado en entender la sociedad del Pacífico colombiano hoy en día. Así lo demuestra el texto de Claudia Leal, titulado Un puerto en la selva, naturaleza y raza en la creación de la ciudad de Tumaco, 1860 a 1940. Aunque su texto se centra específicamente en comprender cómo la historia del ascenso urbano de Tumaco revela contradicciones asociadas con su dependencia de la extracción y exportación de la tagua, dentro de las contradicciones que señala se encuentran las tensiones raciales, que Claudia enmarca muy bien con referencias a cómo las celebraciones de las poblaciones negras representaban una total oposición a los ideales de un ambiente urbano. Ella cita a un periodista tumaqueño que en 1913 escribió: «Ya es tiempo de que Tumaco, población que va adquiriendo tintes de civilización y de progreso, se despoje de esos antiguos hábitos coloniales. La marimba, el instrumento de los pueblos salvajes, nos hace recordar así como si estuviéramos en alguno de los pueblos del África». Quiero partir de esta cita para evidenciar tres elementos. El primero gira en torno al tiempo que había perdurado en los habitantes del territorio de lo que hoy es el Pacífico colombiano la tradición de un instrumento como la marimba. El segundo elemento gira en torno a la consideración de este instrumento como parte de la tradición africana de la población esclava. El tercer y último elemento es referente a la percepción negativa que se tiene respecto a la marimba. Quiero resaltar estos tres elementos porque conllevan a pensar en cómo la marimba contenía una significancia social y cómo, por ser un elemento de larga tradición, pues se señala que venía desde la colonia, pudo permitir la configuración de interrelaciones sociales, no solo de discordancia entre la población blanca y la población esclava del territorio, tal como se evidencia en la cita antes enunciada del texto de Claudia Leal, sino que también, en la medida de lo posible, propició puntos de unión entre la nueva población que llegaba al territorio y la población nativa, es decir, entre la población esclava y la población indígena. En este podcast, centrándonos en las dinámicas de consumo, pasaremos a analizar cómo la marimba sirvió de elemento de cohesión y disrupción dentro de la provincia de Barbacoa. Nos situaremos específicamente entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX.
En este punto es necesario aclarar desde qué postura metodológica nos situamos para entender el consumo. Mary Douglas, en The World of Good, define el consumo como el uso de bienes materiales que están más allá del comercio y gozan de una absoluta libertad frente a la ley. La marimba no era un instrumento comercial, es decir, las poblaciones de la provincia de Barbacoa no accedían a este instrumento por medio de su compra, sino que su adquisición era resultado de la creación misma de los individuos. Atendiendo a esto, la marimba puede considerarse como objeto de consumo no por su carácter comercial, sino porque es un bien material, que a pesar de no responder a las leyes de la oferta y la demanda, propició de forma visible procesos cambiantes en la conformación e identidad de una población y en su relación con otras poblaciones de un mismo territorio. El misionero Fray Juan de Santa Gertrudis, en su texto Maravillas de la Naturaleza, resultado de su viaje por los territorios del sur de la Nueva Granada a fines del siglo XVIII, escribió: Esta pues noche se congregaron en casa de estos mulatos para velar a la Virgen, una partida de familias comarcanas de indios, mestizos, negros y mulatos, y después de haber cenado, empezaron la función con baile. Allá tienen para sus funciones un instrumento que llaman marimba. Este se compone de cañutos de guadua colgados en línea y tajados de mayor a menor, y con la misma proporción en lo largo. Estos se atraviesan de un volantín cerca de la boca, y sobre todas las bocas hay una tablita delgada que casi las cubre a todas, medio dedo levantada de su boca, con unas masas de caucho, a modo de las masas de un tambor, se pica sobre de esta tablita y cada cual a su picada da un ronquido según su estatura, como los cañutos de un órgano. Es un ronquido suave y se oye de más de media legua lejos. Y en sabiéndolo tocar, remudando en proporción y compás, el sonido de los cañutos compone un órgano imperfecto, pero muy suave, porque no tiene sino 25 cañutos. Al tono de este instrumento, bailaron hasta pasada la medianoche. Las celebraciones en las que la marimba tomaba lugar protagónico no eran el espacio de reunión solo de la población negra esclava que habitaba el territorio de la provincia de Barbacoas. Asimismo, contrario a lo que se evidencia en las palabras citadas del periodista tumaqueño de 1913, la marimba no era un objeto solo de disrupción y conflicto. Alrededor de este instrumento se configuraban una serie de procesos cambiantes en la conformación de la identidad de la población esclava que llegaba al territorio. En su proceso de adaptación al nuevo territorio, la población esclava se enfrentó a un fenómeno de deculturación, el cual, entendido desde la postura de Darcy Ribeiro, significa la desposesión por obligación de una fuerza o cultura dominante de tradiciones culturales y sociales propias. En este caso, era la desposesión de la cultura o de la población esclava a manos de la europea. Lo anterior se traduce o evidencia en la adopción por parte de la población esclava de nuevas formas de hablar, actuar y pensar, en las que se puede señalar el adoctrinamiento religioso. Sin embargo, por la lejanía de la provincia de Barbacoas con el resto del territorio y las dificultades de acceso a este, la población esclava de esta provincia no se vio altamente sometida a las configuraciones religiosas de la población europea, lo que conllevó a procesos de retención, es decir, a la conservación, en este caso de las poblaciones africanas, de costumbres e ideologías propias de su lugar de origen, al mismo tiempo que le permitió a la población esclava absorber elementos no solo de la cultura europea, sino también de otras, como fue el caso de las poblaciones indígenas que habitaban el lugar. Guillermo Abadía Méndez resalta bien que la marimba en el territorio neogranadino no procede, como se ha asociado comúnmente, de un ancestro instrumental africano llamado balafón mandiga, sino que, acorde con sus investigaciones, Abadía Méndez evidencia una línea de conexión entre los núcleos indígenas de Centroamérica, las tribus de la gran familia Chocó y las poblaciones negras esclavas que llegaron al territorio. Abadía reconoce en sus postulados que la procedencia del vocablo marimba puede ser africana, pero establece que en África el instrumento que goza de este nombre es un tambor en forma de tono, diferente a como se describe en el texto de Maravillas de la Naturaleza.
La propia configuración económica de la provincia de Barbacoas permitió formas de asociación cultural y social diversas. Al ser una provincia rica en recursos auríferos, Barbacoas experimentó un sistema de organización por cuadrillas para llevar a cabo el trabajo dentro de las minas. Sin embargo, tal como lo estipula María Cristina Navarrete, en estas cuadrillas no solo había presencia de la población negra esclava, sino también de la población indígena. Esta articulación entre estas dos poblaciones se dio como resultado de la combinación entre la minería, la actividad agrícola y el comercio. Los indígenas fueron obligados a desempeñar otras actividades como cultivar maíz y plátano para las cuadrillas de esclavos y mineros, así como se les dispuso para construir canoas y servir como fuerza primaria de transporte. Norma Whiten y Nina Friedman complementan esta afirmación resaltando que aunque los contactos intertribales fueron casi obliterados por los caseríos o veredas de negros que se alzaban por doquier, en no pocos casos se evidencia a algunos negros que construyeron sus casas hasta en medio de los poblados indios. El conocimiento previo respecto a las interacciones entre estas dos poblaciones da paso para pensar respecto a cómo la marimba, al igual que otros elementos u objetos que no son propicios de nuestro estudio, propiciaron formas de intercambio que pueden ser catalogadas como consumo por su carácter transformador y estructurador. La falta de fuentes respecto a los primeros años de la colonización y la carencia de fuentes que registren las interacciones entre la población esclava y la población indígena de la provincia de Barbacoas limita el entender o dar cuenta de la marimba como un instrumento de consumo durante los primeros años de colonización. A razón de esto es que el periodo escogido para comprender la marimba desde los postulados de la cultura material toma lugar desde finales del siglo XVIII, momento en que se tienen documentado las formas de interacción social y cultural que se desarrollan en torno a ello. El texto de Fry, aunque situado a finales del siglo XVIII, evidencia lo antes mencionado. Dentro de la celebración se encontraban no solo negros, sino también indios, mestizos y mulatos. Esto persiste por lo menos hasta mediados del siglo XIX, que es hasta donde va nuestro estudio en el día de hoy. En la acuarela realizada por Manuel María Paz en 1853, a razón de la comisión coreográfica, se puede evidenciar dos individuos de diferente tez. En ella hay una persona negra y otra que es culimocho, es decir, una persona de tez blanca que es reconocida por ser perteneciente al grupo de los mejores intérpretes de la marimba. Resulta esto interesante, porque en que se hace claro el propósito de la acuarela al reflejar que la música típicamente asociada con los negros no era solo de los negros. Jaime Arocha y Estela Rodríguez expanden esta idea y muestran la difusión de la marimba por todo el territorio del Pacífico colombiano. El culimocho, individuo propio del norte de Nariño, encontró puntos de interconexión con la población negra a través de la popularización de música y ritmos interpretados por la marimba. Arocha y Rodríguez sostienen que fue a través de la marimba que se lograron relaciones comerciales y sociales entre los esclavos libres de la provincia de Barbacoas y los culimocho. Asimismo, cabe señalar que alrededor de la marimba se configuraban diferentes perspectivas o visiones que es importante señalar, pues los procesos de cohesión no solo se evidenciaban entre la población esclava del territorio de la provincia de Barbacoas y la población indígena, sino también dentro de la Iglesia Católica. Sin embargo, para entender esto es necesario comprender el discurso oficial que pregonaba en este momento. Como se mencionó desde el principio, la marimba, como objeto de consumo, no fue solo un elemento de cohesión, sino de disrupción, siendo este último el que predominaba en el discurso oficial de las élites blancas que habitaban el territorio. En el texto escrito por Felipe Pérez, Geografía Física y Política de los Estados Unidos de Colombia, se retrata la visión de la élite respecto a las poblaciones negras y las asociaciones negativas que giraban en torno a la marimba. Aunque este texto fue publicado en el año 1862, recopila los apuntes de la Comisión Coreográfica de mitad de siglo respecto al territorio. En este texto se establece lo siguiente. Es notable en estos habitantes del Cauca la escasez de necesidades, la extrema ignorancia en que yacen, la uniformidad de su vida, que consiste en comer, aunque mal,
beber licores fuertes, charlar incesantemente y bailar al son de un tambor que no falta en ninguna parte y de una especie de piano llamado marimba, instrumento de propia invención. Consiste este en una fila de tubos de guadua puestos de mayor a menor y de grueso diferente, que se cuelgan por medio de cabullas a unos listones sonoros de madera, los cuales se tocan con mangos pequeños de palo, en cuyas extremidades hay bolas de caucho. El son que se produce es suave y armonioso, y deleita a los negros, que juntan a él su tambor y lo agrio de sus monótonos cantares. Dentro de la dicotomía entre civilización y barbarie, la marimba y los bailes de marimba eran considerados manifestaciones populares salvajes, que correspondían a un pasado que se debía dejar atrás. Los bailes, cantos y demás expresiones culturales que congregaban al grupo al ritmo de música y al cual combinaban el consumo de aguardiente eran vistos por los esclavistas como perniciosas borracheras. La marimba acompañaba la concepción de ser un elemento del diablo, usado para corromper el alma. El discurso negativo respecto a la marimba no era solo de parte de las élites blancas del territorio, sino que, de acuerdo con las investigaciones de Óscar Hernández Salgar, fue percibido por la Iglesia como una irrupción a las leyes religiosas, dando pie de fuerza para la resistencia a la aceptación de la marimba por parte de la Iglesia y la élite de la provincia de Barbacoas. De prueba de lo anterior, se encuentra el aparte que cita Hernández Salgar respecto a un cura cuyo nombre era Jesús Mera, que en el año de 1734, al mirar que la gente se dedicaba mucho a gozar con la marimba, estableció que esta era diabólica e instrumento de Satanás. Por esta razón, recorrió toda la provincia haciendo confesar a las personas y tirando sus marimbas al río o quemándolas. Sin embargo, pese a las connotaciones negativas y las medidas tomadas para suprimir el uso de la marimba en la provincia de Barbacoas, resulta curioso examinar que el discurso oficial de las élites y la Iglesia no solo encontraba oposición dentro de la población esclava e indígena, sino que también dentro de los miembros de la Iglesia había disrupciones en cuanto a cómo percibir la marimba. El texto Maravillas de la Naturaleza, antes citado, resulta de gran interés y valor para esta investigación, porque presenta una visión diferente, pero válida, de la realidad de la provincia de Barbacoas. Como bien de consumo, la marimba propició espacios de unión entre los ideales o postulados de la religión católica y las celebraciones paganas de la comunidad en sí. No solo ha de entenderse por la cita antes referida de este texto, en donde se menciona que posterior a velar a la Virgen, los mulatos, indios, negros y mestizos se dedicaron a celebrar al ritmo de la marimba, sino también por otro apartado que se encuentra en este texto. El misionero Fray Juan de Santa Gertrudis, en su texto Maravillas de la Naturaleza, escribe: desclavé del tabernáculo todas las figuras que eran, a lo superior la Virgen de la Concepción, en el principal nicho de un medio la Señora Santa Gertrudis, y de un lado a la derecha San Juan Bautista, y a la izquierda San Juan Evangelista. A todos los tachoné un tarugo, para que cada cual se pudiese sacar con procesión en las andas. Para el día de la fiesta labré 3 arrobas de cera blanca que los indios me buscaron de veras grandes para el altar y demás medianitas para la gente. Hice una cruz alta para las procesiones, 4 escaños de espaldar para sentarse los hombres, 7 sillas de balso. Y para armar música hice 2 cueros de carnero, 2 pergaminos e hice un tambor. De otro pergamino hice un pandero con las saltaínas de hoja de lata. Hice una marimba en lugar de órgano como las que vi en Barbacoas. Aquí ya la marimba no es usada por iniciativa de la población negra o por los indios, mulatos o mestizos, sino que el uso de esta proviene de orden directa del fray misionero. Resulta interesante pensar alrededor del porqué de esto y los significados que se transmiten con este intercambio en el territorio. ¿A qué responde esto? ¿Cómo puede entenderse dentro del contexto de consumo y cultura material algo así? Así como se explicó, la provincia de Barbacoas, al estar tan alejada del centro de organización administrativa del territorio neogranadino, no se estructuró bajo los mismos reglamentos del resto del territorio.
reformar las costumbres, transformar la organización social y política, extirpar las falsas creencias, instaurar un nuevo modelo económico y reeducar los cuerpos y las almas fueron los aspectos del proyecto misionero desde Esmeraldas hasta Darién. Los procesos de evangelización no surtieron el mismo efecto en todo el territorio. Sandra Negro Túa explica que en los señores mineros de la provincia de Barbacoas primaba la preocupación por procurar mejoras económicas, más que una preocupación por instaurar una vida religiosa dentro de la población esclava e indígena. Sin embargo, con esto no quiere decirse que se permitía una vida de libertades sin control, sino que los espacios para los procesos de mestizaje cultural eran más comunes que en otros lugares del territorio neogranadino. Al respecto de lo que se ha expuesto en este corto podcast, puede pensarse alrededor de cómo un objeto es capaz de configurar un significado cultural mediante el intercambio y las relaciones que se crean o rompen con la introducción de dicho objeto en una sociedad determinada. En el caso de la marimba, su introducción se vio entendida a través de variados discursos o perspectivas que permitían la aceptación y rechazo de este instrumento como parte de la realidad de la población de la provincia de Barbacoas entre finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX.